Mayreli, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Sí, Ok, vamos a esperar tantito que si alguien más se conecta para poder iniciar. sí, claro. Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, vamos a iniciar. Si quieren mantengan el micrófono apagado para que no se escuche tanta interferencia. El día de hoy vamos a ver dos leyes. La primera que está en la parte de arriba donde está la flecha es la ley de Ohms. Y la parte de abajo le llamamos ley de Watts. Estas dos leyes lo vamos a estar utilizando mucho a lo largo de estas 4 semanas. Igual como les decía la vez pasada, la ley de Coulomb se utiliza, se va a utilizar para la actividad integradora 1, actividad integradora 3, actividad integradora 5 y en el proyecto integrador. Y la ley de Watts y la ley de Ohms prácticamente también lo vamos a estar utilizando mucho en la actividad integradora 2, en la 4, en la 6 y en el proyecto integrador. Entonces, las leyes de esta semana prácticamente lo vamos a estar revisando a lo largo de las 4 semanas. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la ley de Watts. ¿Dónde están presentes estas leyes en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana? Pues están presentes en cualquier circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permiten el paso de corriente. Si nosotros nos preguntamos qué permite el paso de corriente, pues la mayoría de los aparatos que nosotros utilizamos en el hogar, pues utilizan estos principios de la ley de Watts y la ley de Ohms. Entonces, la mayoría de los aparatos tenemos resistencia, tenemos voltaje y tenemos intensidad de corriente. Y hay algunos aparatos pues que tenemos potencia. Entonces, estas leyes están presentes en la mayoría de los aparatos que nos rodean dentro de la casa o de igual manera en el área laboral, en el sector de salud también está presente. Entonces, prácticamente lo tenemos presentes. Cuando nosotros nos pidan encontrar potencia, cuando nosotros nos digan, quiero que encuentres la potencia eléctrica, nosotros automáticamente estamos hablando de la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas. ¿Cómo muy parecidas? La ley de Watts tiene una letra más que la ley de Ohms. Dense cuenta aquí. Por ejemplo, cuando yo quiero encontrar potencia, yo necesito que cuando yo encuentro potencia es watts, cuando encuentro voltaje es volts, cuando encuentro intensidad de corriente es amperes y cuando encuentro resistencia es ohm. Entonces, estas 4 letras están presentes en la ley de Watts. Cuando yo utilizo la parte, cuando yo quiero utilizar la ley de Ohms, prácticamente la potencia desaparece y en la ley de Ohms se utilizan estas 3 letras. Voltaje, que es volts, intensidad de corriente, que es amperes, y la resistencia, que son ohms. Entonces, prácticamente la ley de Watts
es un poquito más compleja que la ley de Ohm, pero es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que para la ley de Ohm, para la ley de Watts, yo utilizo estas 4 letras y para la ley de Ohms le quito la potencia y sigo utilizando esas 3 letras. Estas 3 fórmulas necesitan apuntarlas. Yo como quiero esta presentación ahorita que termine la clase, esta presentación la voy a subir al foro novedades. Estas 3 fórmulas lo van a estar aplicando, como les decía hace rato, para diferentes actividades que nosotros vamos a estar viendo. Se va a estar ocupando estas fórmulas. Por ejemplo, si yo voy a encontrar potencia, si yo conozco voltaje y conozco intensidad de corriente, utilizo la primera fórmula para encontrar potencia. Si yo conozco resistencia eléctrica y conozco intensidad de corriente, pues yo utilizo la segunda fórmula para encontrar potencia. Si yo conozco voltaje y conozco resistencia, entonces utilizo la tercera fórmula para encontrar potencia. Estas 3 fórmulas o cualquiera de estas 3 fórmulas, nosotros lo vamos a estar utilizando a lo largo de estas 4 semanas del módulo. Por eso les digo, apúntenlo y siempre ténganlo a la mano junto con la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque son fórmulas que vamos a estar utilizando muy constantemente. Hay que aprendernos las unidades de medida. Por ejemplo, si yo encuentro la potencia, significa que estoy encontrando watts. Si yo encuentro voltaje, estoy encontrando volts. Si encuentro intensidad de corriente, estoy encontrando amperes. Y si encuentro resistencia, estoy encontrando ohms. ¿Sí? Esas son las letras que vamos a utilizar. La vez pasada, para todas las sesiones, yo necesito que ustedes tengan una calculadora a la mano porque necesito que ustedes vayan junto conmigo resolviendo los ejercicios. ¿Sí? De repente, yo les he dicho en las actividades, por lo regular, el procedimiento es correcto, donde la mayoría falla es al momento de usar o de hacer las operaciones en la calculadora, es donde la mayoría falla. Ok, entonces, aquí está. Este es el primer problema que vamos a resolver el día de hoy. Yo siempre les voy a decir, o como les decía, el día miércoles, cuando nosotros vamos a resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es una tablita de datos, ¿sí? Es la tablita de datos. Y yo de ese rato les dije que yo voy a tener 4 letras, como potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Esas son las 4 letras que yo voy a tener, pero no necesariamente el problema me va a dar las 4 letras, ¿sí? El problema me va a decir a mí lo que tengo que hacer y ya teniendo la tablita de datos, yo ya voy a poder resolver. Por ejemplo, vamos a empezar a leer. Me dice determinar la potencia de un aparato. ¿Qué significa? Que la potencia yo no la conozco, ¿sí? Y aquí me dice si el voltaje es de 120 volts. Entonces yo le pongo 120 volts. Con una resistencia, aquí me está dando la resistencia que es de 20 ohms. Entonces la resistencia es 20 ohms. Y dense cuenta, yo desconozco potencia, pero voy a utilizar una fórmula de las 3 que tengo. La tengo en verde, la tengo en amarillo y está en celeste. Yo voy a utilizar cualquiera de esas 3 fórmulas. Una, porque las 3, con cualquiera de las 3 encuentro potencia. Necesito una fórmula que tenga voltaje y necesito una fórmula que tenga resistencia. ¿Cuál de las 3 fórmulas me recomiendan usar para poder calcular la potencia con los datos que me proporciona el problema? La tercera. Muy bien, Ileana, la tercera. Ok, no sé si fue María o Mayreli la que también respondió. Yo iba a Yo respondí. contestar, pero respondió Mayreli.
Ok, está muy bien. Eso es bueno. Entonces, la tercera es la que vamos a utilizar. Dense cuenta, estas fórmulas aquí las voy a dejar porque ya las tenemos. Entonces, yo voy a utilizar esa fórmula, ¿sí? Ahí está. Ahí lo voy a dejar. Ahorita le voy a quitar el color para que no se vea mal. Y me dice que el voltaje, dense cuenta de algo. Ahorita quiero que ustedes hagan la operación y les quiero decir algo. Quiero ver si lo ven. Siempre tenemos que tratar de poner, el valor, pero tenemos que también poner las unidades de medida. Por ejemplo, aquí, si le pongo V, estoy representando 120 volts, y aquí estoy representando la resistencia con 20 ohms. ¿Cuánto les da el valor de la potencia? Yo también la voy a hacer. A mí me da 720 watts. Quiero que me digan si les da lo mismo a ustedes. Sí, da lo mismo. Ok, muy bien, Alexa. Era lo mismo. Ok, muy bien, Mayreli. ¿Alguien le da diferente ese valor? ¿Alguien tiene dudas de cómo saqué ese 720? ¿No? ¿Nadie tiene dudas de cómo salió ese 720 watts? Ok, yo veo que nadie tiene dudas. Eso es bueno. Ok. Es que veo que Mauricio o María tienen el micrófono abierto. ¿Quieres decir algo? María, ¿querías decir algo? Ok, los acabo de silenciar a todos. Es que María y Mauricio tenían el micrófono abierto, pero no sé si querían decir algo. Ok, entonces ya resolvimos el primer problema. Y aquí voy a hacer el segundo. Este también lo voy a hacer yo y el que sigue lo hacen ustedes. Aquí yo tengo, aquí voy a quitar este, voy a quitar este y voy a quitar este. Dice, voy a ir leyendo el problema y dice determinar la potencia. Lo que me está pidiendo es que yo encuentre la potencia, por lo tanto le pongo el signo de interrogación ahí. De un aparato si la resistencia es de 30 ohms. Y la intensidad de corriente, aquí de repente, por ejemplo, a la letra I la conocen como intensidad de corriente y en ocasiones no va a decir intensidad, nada más va a decir corriente, pero guíense por la unidad de medida. Si les dice 4 amperes, significa que va aquí, 4 amperes. Ok, tengo potencia, me está dando el dato de intensidad de corriente y me está dando el dato de resistencia. ¿Cuál fórmula me recomienda? La segunda. La segunda. Ok, La segunda. muy bien, Gabriela, muy bien, Mayreli. Creo que también habló Mauricio, muy bien, Mauricio. Es la segunda la que voy a estar utilizando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por eso les decía, si yo tengo mi tabla de datos, es más fácil saber qué fórmula voy a estar utilizando. Yo necesito encontrar la potencia, conozco resistencia, sí, es 30 ohms. Conozco intensidad de corriente, sí, es 4 amperes. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto les da la potencia? Hagan la operación y díganme cuánto les da la potencia.
Mauricio, no te escucho porque tienes música y no se escucha. ¿Alguien encontró el valor? 480. Mayreli, 480. Ok, ¿alguien más le da el mismo valor que Mayreli? A mí me da lo mismo. Ok, muy bien, Alexa. Mauricio, cuando abres tu micrófono no se escucha. No sé si estás hablando o no, pero se escucha mucha interferencia. Por eso no sé si me estás dando una respuesta o no. A mí también 480. Ok, muy bien, María. Ok. Dense cuenta, ¿por qué les dije que lo hicieran ustedes? Porque de repente el error que siempre cometemos es que no elevamos este número al cuadrado. Dense cuenta. Este 4 amperes, aquí me dice que está elevado al cuadrado y por eso de repente no lo elevamos y es cuando nosotros tenemos ese error. Por eso ya yo lo meto directo y me dice que son 480. Y acuérdense de algo, son 480, pero tiene que decir watts, ¿sí? Tiene que decir watts porque la potencia, la unidad de medida de la potencia es watts. ¿Quién tiene dudas de cómo encontrar la potencia dependiendo de los valores que me proporciona? ¿Alguien tiene dudas? Ok, yo espero que me hayas dicho que no hay dudas, Mauricio, porque te digo que no te escucho lo que dices. Ok, entonces al parecer no hay dudas. Ok, parece que no hay dudas. Entonces vamos con el siguiente. Resuélvanlo y el primero que encuentre el valor me dice, ¿sí? Resuélvanlo y el primero que encuentre el valor me dice. Mauricio, te acabo de desactivar el audio. ¿250? Ok, muy bien, Iliana. ¿Alguien le da lo mismo que Iliana? A mí me da lo mismo. Ok, muy bien, Alexa. A mí también me da lo mismo. Muy bien, Mayrelyn. Ok, veo que ya le están entendiendo. Ahorita estamos haciendo la ley de Watts. Ahorita que veamos la ley de Ohm, va a ser todavía mucho más sencillo que la ley de Watts. Ahí se van a dar cuenta. Cuando lleguemos a la ley de Ohm, Puedo participar, aunque tengo problemas. Aparte estoy en la calle. no te escucho, Mauricio. Ok, si no puedes participar, no te preocupes, no hay problema. Nada más mantén el micrófono apagado porque se escucha mucho ruido. Ok, entonces vamos a hacer esta parte. Lo que les decía, aquí tenemos potencia, tengo voltaje y elimino todo esto. Ok, aquí dice determinar la potencia de un aparato, pues lo que no conozco es la potencia.
Si el voltaje es de 50 volts, aquí me está dando el voltaje que es de 50 volts y la intensidad de corriente es de 5 amperes. Entonces, aquí me está dando voltaje, me está dando intensidad de corriente y yo quiero encontrar potencia, por lo tanto, es la primera fórmula. Voltaje 50 volts y la intensidad de corriente es de 5 amperes y 50 por 5 pues me da 250 watts. Entonces ahí ya tengo el valor de la potencia en watts. ¿Alguien tiene dudas de cómo encontrar la potencia dependiendo de los valores que nos dé? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, yo voy a tomar como que su silencio significa que no hay dudas, ¿verdad? Ok. Dense cuenta, vamos a hacer este otro problema. Este te los estoy Yo no poniendo le por... entendí el anterior. no te No podía escuché. hacer el anterior. ¿Mande, María? No pude hacer el problema anterior. ¿Este? Sí. Ah, no, este, ¿no? El de los 250 watts. ¿Este no lo pudiste hacer? No. Ok, ahí va. Lo voy a volver a resolver todo completo. Dense cuenta, aquí estas 4 letras siempre van a estar. ¿Sí? Potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Yo nada más tengo que ir leyendo el problema. Tengo que ir leyendo el problema para saber qué es lo que voy a utilizar o saber qué fórmula es la que voy a utilizar. Si me dice determinar la potencia, aquí me está diciendo que lo que no conozco, lo que voy a encontrar es la potencia. Si el voltaje, aquí me está dando el voltaje es de 50 volts, ¿sí? 50 volts. Y la intensidad de corriente, la letra I, que es la intensidad de corriente, me dice que es de 5 amperes. Entonces, este va aquí. Yo desde rato les dije, las tres fórmulas me van a ayudar a encontrar la potencia, pero ¿cuál de las tres voy a utilizar? Va a ser o va a depender de los datos que me proporciona la actividad. Si te das cuenta, lo que me proporciona la actividad es voltaje y me está proporcionando intensidad de corriente. ¿Qué fórmula tiene voltaje e intensidad de corriente? Pues es la primera. Aquí está el voltaje. Y aquí está la intensidad de corriente. Entonces, yo utilizo la primera para poder resolverla. Ya teniendo los datos, ya nada más escoges cuál fórmula vas a utilizar y sustituyes. Las tres, no siempre se utilizan las tres. Va a ser o va a depender de los datos que nos está dando. Aquí me dice que el voltaje son 50 volts. 50 volts y la intensidad de corriente es 5 amperes. Y si yo multiplico 50 por 5, pues son 250 watts. ¿Por qué watts? Porque la potencia se mide en watts. Ajá, gracias. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a seguir con este. Este sí trae un grado de dificultad diferente, pero aquí es donde vamos a empezar a hacer combinaciones o vamos a empezar a despejar de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo? Dice, determina la intensidad de corriente. Aquí me está diciendo, ya no me está pidiendo calcular potencia. Me dice que yo voy a encontrar la intensidad de corriente. Para encontrar la intensidad de corriente, pues necesito ver qué datos me está dando. Dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts, ¿sí? Me está dando voltaje que es 50 volts y la potencia es de 500 watts. Este lo voy a borrar. Si se dan cuenta, ahora yo desconozco la letra I, ¿sí? Esta es la que no conozco.
y tengo que buscar una fórmula de las tres que tenga potencia, que tenga voltaje y que tenga intensidad de corriente. Y la fórmula de las tres que tengo del lado derecho, la que tiene potencia, la que tiene voltaje y la que tiene intensidad de corriente, es la primera fórmula. Y la primera fórmula tiene esas tres letras, pero yo necesito encontrar intensidad de corriente. Entonces aquí yo voy a despejar la letra I, ¿sí? Y para despejar la letra I utilizo la ley de las matemáticas. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? El voltaje está multiplicando. Hay una ley de las matemáticas que me dice que si está multiplicando. ¿Mande? Dividiendo. Es correcto. Pasa dividiendo. Sí, voy a poner, voy a abrir, voy a poner voy a poner una ecuación. Ahorita me acordé de algo, ahorita que les dije ecuación. Yo aquí tengo, dense cuenta, aquí ya tengo potencia, ¿va? Y la I, y el voltaje está multiplicando, entonces lo paso al otro lado, dividiendo y me queda así. Y es igual a potencia entre voltaje. Pero por lo regular nosotros estamos acostumbrados siempre, que la I o la incógnita siempre queda del lado izquierdo. Entonces I es igual a potencia entre voltaje. Ahí está. Ya nada más lo coloco del otro lado y no estoy haciendo nada. Nada más lo único que estoy haciendo es que lo estoy colocando del lado izquierdo como siempre lo tenemos acostumbrados. Ahora sí, esta es la fórmula para encontrar la intensidad de corriente. Cuando ustedes no tengan la fórmula, hay que buscarla. O sea, hay que despejar para poder encontrarla, como lo hicimos cuando calculamos para la actividad integradora 1, despejamos carga 2, que eso fue lo que hicimos el día miércoles para encontrar el valor de la carga. De repente no me lo proporciona la actividad, pero yo puedo despejar de la fórmula. Entonces aquí la potencia es de 500 watts y va a ser, y la potencia va a ser de 50 volts. Aquí me dice que la intensidad de corriente me da 10, 500 entre 50 me da 10 amperes. ¿Sí? Ok, dudas de cómo calcular la intensidad de corriente. Ninguna. Ninguna. Ok, No, muy bien. Dense cuenta de ninguna. algo. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Yo la verdad acabo de ingresar, pero de igual manera veo la repetición. Es que como acabo de llegar de trabajar, Ajá. pero Ok. veo la repetición y ya me pongo al corriente y ahorita pues ya aprendo lo que siga de la clase. Ok, muy bien, Juliana. Dense cuenta de algo. Este valor que ustedes van a encontrar, lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar. Me voy a ir tantito a la actividad integradora para que vean hasta dónde vamos ahorita y qué es lo que falta o qué es lo que sigue. Dense cuenta, porque también necesito hacerles un comentario ahí. Déjenme, voy a abrir la actividad integradora 2. Voy a compartir. Ahí voy. Ok, ¿ya pueden ver? Sí. Sí, ya. Lo voy a hacer más grande. Dense cuenta de algo. Ahorita nosotros estuvimos calculando potencia. La potencia yo se las acabo de decir porque esa fórmula de potencia lo vamos a utilizar a lo largo de estas 4 semanas. Vamos a estar calculando potencia, ¿sí? Pero para esta actividad no es necesario de hacer el cálculo de la potencia. ¿Por qué? Porque la actividad ya nos está proporcionando los datos en potencia. Y aquí siempre cometemos un error. Ya me han estado enviando actividades y el error que les voy a cometer ahorita ya lo cometieron. Alguien ya entregó la actividad y está mal porque hay algo que no están tomando en cuenta. Dense cuenta, dice, en una habitación
quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos LED de 12. El W significa watts. Y si yo tengo watts, significa que es potencia, ¿sí? La potencia, la unidad de medida de la potencia. Entonces, de aquí a aquí me está dando los datos ya en potencia. Entonces, yo ya no voy a encontrar la potencia, ya me la está dando. Pero aquí me dice que son dos focos LED. Si son dos focos LED, cada foco LED mide 12 watts, ¿sí? ¿Qué significa? Que ustedes, si yo tengo dos focos LED por 12, van a ser 24 watts. Focos LED, 24 watts. Una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Entonces, este es el primer error que cometen, que nada más consideran un solo foco. ¿Sí? Dudas ahí de cuántos focos hay que considerar y cuánto vale cada foco. No, ninguna. Ok. Ninguna. Dense cuenta de algo. Aquí dice cuál es la potencia total. Si yo quiero encontrar la potencia total, pues voy a sumar todos, menos este. ¿Por qué este no? Porque este no es potencia. ¿Este qué es? Acuérdense que acabamos de ver. ¿Son voltios? Es correcto, son volts, ¿sí? Acuérdense que tenemos potencia, tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente y tenemos ohms, ¿sí? Entonces, eso no lo sumo porque es voltaje. No puedo sumar manzanas con peras. Entonces, ahí es donde también tengo que ver. Y los errores más, de repente me han sumado 127 más 80 más 1200 más 24. Me suman el 127 con todos los demás y automáticamente van a tener mal el punto 1, el punto 2. ¿Por qué? Porque es una unidad de medida diferente. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces aquí voy a encontrar la potencia total, pues sumo todas las potencias. Aquí en el 1.2 me dice cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación. Dense cuenta de algo, eso ya lo acabamos de calcular ahorita. ¿Cómo? Aquí. La potencia total va a ir arriba y el voltaje es el de 127 que me está proporcionando y me va a dar la intensidad de corriente total. Dense cuenta de algo, si me dice que si a mí me da 10 amperes, aquí me está dando 10 amperes. Este dato lo voy a agarrar y me lo voy a llevar aquí, ¿sí? Si me está diciendo que la intensidad de corriente es de 10 amperes, ustedes tienen que recomendar un calibre de cable adecuado para hacer una instalación eléctrica. Por ejemplo, dense cuenta de algo. El calibre 12, 10, 8, 6, 3. Entre más pequeño es, el calibre es más caro. ¿Sí? El calibre es mucho más caro. Y nosotros tenemos que tener una instalación eléctrica, una que no se queme, pero que tampoco me salga muy costoso. Porque ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? A todo le voy a meter este calibre 1 porque es el más pequeño, porque soporta 150 amperes, pero la instalación eléctrica te va a salir mucho dinero, ¿sí? Vas a gastar demasiado dinero en la instalación eléctrica. Pero, por ejemplo, si a mí me hubiera dado aquí 21 amperes y yo digo, yo te recomiendo el calibre 12 porque soporta 20 amperes. Pero a mí la corriente total o la intensidad de corriente total me da 21. ¿Qué significa? Que se me va a quemar la instalación eléctrica. Porque el calibre 12 nada más soporta hasta 20 amperes. Si yo le pongo aquí los 10 amperes que me dio ahorita la operación que hicimos, si tengo 10 amperes, entonces sí recomiendo el calibre 12, porque el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. ¿Me entendieron? Esa parte que les quise explicar, porque ustedes van a recomendar qué calibre de cable es el adecuado de acuerdo al valor de la intensidad de corriente que van a encontrar. Por eso quiero que me digan si quedó claro para saber qué calibre elegir. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Dense cuenta de algo. Ahí va. Vamos a ver si es cierto. La I
o la intensidad de corriente me dio 42 amperes. ¿Qué calibre me recomiendan ustedes usar en la instalación eléctrica de mi casa? El calibre 6. Calibre Calibre 6. 6. Es correcto, el calibre 6. ¿Sí? Si ustedes me hubieran dicho que el calibre 8, se me va a quemar mi instalación, porque el calibre 8 nada más aguanta hasta 40 amperes. Ya hay alguien que me va a decir, oye, pero es que 55 soporta mucho, yo nada más me paso por 2. Sí, pero con 2 que te pases, automáticamente yo pongo el calibre 8 y en el momento que utilice, al momento que yo prenda todos los aparatos de la casa, ¡pum!, se va a quemar. ¿Sí? Por eso es muy importante saber cuál es el calibre que voy a escoger de acuerdo a la intensidad de corriente que tengo. De repente, por ejemplo, ahorita, yo la otra vez les dije que yo vivo en el norte del país. En el norte del país, y no solamente en el norte del país, ahorita sabemos que el cambio climático nos está afectando y el calor que está haciendo está muy insoportable. Ahorita nos cayó, no me acuerdo si era tormenta, huracán, no recuerdo bien, Alberto, que nos llegó a alcanzar aquí a Monterrey, y estuvo lloviendo mucho, hay muchas inundaciones. Refrescó un poco, pero por ahí ahorita, por estas fechas, el calor está muy fuerte, entonces la mayoría de las casas están colocando climas y de repente el clima le tienen que cambiar la instalación, bueno, no la instalación, sino el voltaje que estamos recibiendo, porque si no se terminaría quemando. Entonces, esa es la manera que ustedes van a escoger. Me voy tantito a la actividad integradora, porque esa es una tabla mía, ¿sí? Ustedes van a tener su propia tablita. Me voy a ir al proyecto integrador. Ahí está. Esta es la tabla y ustedes, dependiendo del valor de I, ustedes van a decir, la mayoría, dense cuenta, aquí ustedes me tienen que explicar qué es lo que van a usar, porque la mayoría nada más marca así. ¿Por qué nada más lo marca así? Porque así están los videos que están en internet, nada más lo marca, pero no explica por qué. Ustedes me van a poner, yo recomiendo el calibre 18 porque la intensidad de corriente que a mí me dio es de 5 amperes y el calibre 18 aguanta hasta 7 amperes. ¿Sí? Tienen que colocar una explicación de por qué van a escoger ese calibre. No sé si hasta ahí hay dudas. Ninguna. No, todo está bien. Ok. Bueno, ¿Alguien quería decir algo? María, ¿querías decir algo? No digo que está bien. Ok. Dense cuenta de algo. Vamos a llegar a esta parte de aquí, ¿sí? Al punto 2, donde habla de Doña Plancha de Doña Mago. Aquí, esta fórmula es de la ley de Ohms, ¿sí? Resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia utilizando la fórmula revisada en la semana. Es la ley de Ohms. Lo vamos a utilizar y es de la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts ya la vimos. Ahorita vamos a ver ley de Ohms y después de la ley de Ohms les voy a explicar esta parte. Aquí también, por ejemplo, mucha gente me pregunta, aquí me está dando el valor de la potencia, ¿sí? Y me está dando el valor del voltaje. Y hay mucha gente que me dice, ¿qué significa 60Hz? Ese 60Hz lo voy a utilizar para hacer operaciones. No se utiliza para hacer operaciones, ¿sí? Entonces, nada más van a utilizar ustedes el valor del voltaje y el valor de la potencia, ¿sí? Para que no se revuelvan, porque de repente aquí se revuelve mucho, pero ahorita les voy a explicar bien esa parte. Ok, me voy a ir a mi recurso. Ok, dense cuenta de algo. Aquí les estoy poniendo esto. Es un circuito en serie, ¿sí? Y se los estoy poniendo porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí es donde les digo, si a mí me dice sumar la resistencia total, se los estoy poniendo porque, por ejemplo, en el que les mostré, a mí me dice sumen la potencia total. Si me dice que yo sume la potencia total, a todo lo que venga con W hay que sumarlo, ¿sí?
que es la primera parte que habíamos dicho. Pero, por ejemplo, de repente me meten voltaje. No se puede combinar las unidades de medida. Por ejemplo, si aquí me dice sumar la resistencia total, la resistencia 1 vale 100 ohms, ¿sí? Así le pongo, la resistencia 1 vale 100 ohms. La resistencia 2 vale 3.3 ohms. Y la resistencia 2 vale 3.3 y la resistencia 3 vale 4.7. Entonces, perdón. Aquí yo lo que voy a hacer es sumar todas las resistencias y la resistencia total sería 100 más 3.3 más 4.7 me va a dar 108 ohms. Dense cuenta, aquí en este circuito serie yo tengo un voltaje, pero el voltaje no lo estoy sumando porque el voltaje es diferente a la resistencia. Por eso, ahorita que nos fuimos a la actividad integradora, yo les dije, cuando yo sumo potencias, sumo todas las potencias. ¿Cuáles son las potencias? Las que traen la letra W son las que voy a sumar. Pero no toquen el voltaje, porque les digo que de repente las actividades le suman los 127 del voltaje y automáticamente tienen mal todo el punto 1. Entonces, para que no se vayan a equivocar. Ok, aquí, ¿cuál sería la resistencia total de ese circuito en serie? ¿Cuál sería la resistencia total de ese circuito en serie? 30 ohms. Muy bien, Mayreli. 30. Es 30 ohms. Muy bien, María. Muy bien, 30 Gabriela. ohms. Ok, sí. Entonces ya empezamos a entender el concepto que quiero que ustedes sepan. Aquí sería la resistencia 1 es de 10 más la resistencia 2 que es de 5 y la resistencia 3 es 15 y la sumatoria de esto es 30 ohms, ¿sí? Entonces, esa es la manera que ustedes van a interpretar el problema. Ok, ya llegamos a la ley de Ohms. Esta es la ley de Ohms. Si se dan cuenta, la ley de Ohms tiene 3 letras. Son las mismas 3 letras que tiene la ley de Watts. La diferencia de la ley de Watts y la ley de Ohms es que la ley de Watts tiene la letra P de potencia, pero contiene las 3 letras de la ley de Ohms, que es voltaje, que es resistencia y que es intensidad de corriente. ¿Sí? Son esas 3 letras las que va a tener. Dense cuenta, la V, que es el voltaje, la V, que es el voltaje, la unidad de medida son los voltios. La R, que es la resistencia eléctrica, la R, que es la resistencia eléctrica, la unidad de medida son los ohmios, o de repente vamos a encontrar esta letra griega que se llama omega. De repente van a tener 50 y va a tener este símbolo. Esto significa que es resistencia. La letra omega representa resistencia. La I es la intensidad de una corriente eléctrica y la unidad de medida es amperes o amperios. De repente, por ejemplo, no le dicen intensidad de corriente, de repente le van a decir corriente. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos, cuando te dicen corriente, significa que es la letra I. Ok, aquí está. Estas son las 3 fórmulas de la ley de Ohms. La que me muestra la actividad integradora es esta. La actividad integradora 2 me muestra esta, pero aquí yo ya tengo despejadas las 3. Esta es la fórmula original de la ley de Ohms. De esta fórmula se desprende la R, resistencia, y la I de intensidad de corriente, pero aquí ya está despejado. Ya la van a tener ustedes disponibles. Y estas 3 fórmulas las vamos a estar utilizando a lo largo de las 4 semanas del módulo. Entonces, yo les decía hace rato, apúntense o apréndanse la ley de Coulomb, que fue lo que vimos el miércoles para calcular la fuerza, la ley de Watts para calcular potencias y la ley de Ohm para calcular resistencia, para calcular intensidad de corriente o voltaje. Entonces, son las leyes que más vamos a estar utilizando.
Estas leyes lo vamos a ver en la semana, en la actividad integradora 4, lo vamos a ver en la actividad integradora 6 y lo vamos a ver en el proyecto integrador. Entonces, si lo prenden desde ahorita, va a ser mucho más fácil cuando lo veamos por primera vez. Este es el primer problema, ¿sí? Yo le dije que lo primero que tenemos que hacer es una tablita que le vamos a llamar datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Este es mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué es más fácil? Porque nada más voy a tener 3 letras. Voy a tener voltaje, voy a tener intensidad de corriente y voy a tener resistencia. Ok. Dense cuenta de algo. No hemos visto ley de Ohms, pero ahorita resolvimos problemas con la ley de Watts. Encuéntrenme lo que me pide el ejemplo 1. Dígame cuál es el resultado de ese problema. El primero que termine me dice. Si alguien lo logra terminar, me dice cuánto le da. A 3 ohms. 3 amperes. 300 3 ohms. amperes. Le digo que sí es amperes porque es intensidad de corriente. ¿A todos les da 3? Sí. Ok, muy Sí. bien. Déjenlo resuelvo entonces. Dense cuenta. Aquí lo importante es que ya se dieron cuenta. Si yo tengo los datos y tengo la fórmula, voy leyendo y los datos los voy sacando del problema y lo pongo en mi tablita de datos. De ahí reviso cuál de las 3 fórmulas es la que puedo usar, sustituyo y listo. Por eso le digo, ya lo demás es puro análisis, interpretación, pero el procedimiento no está difícil, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta cuando revisen la actividad integradora que no está difícil. Ok, entonces me dice cuál es la intensidad de corriente. Yo no conozco la I. ¿Qué alimenta una lavadora de juguete? Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces, espérame. Ok, entonces, dense cuenta, ahí la resistencia es de 10 ohms y funciona con una batería. Aquí me dice que funciona con una batería de potencial de 30 volts. El voltaje es de 30, ¿sí? Yo nada más veo la palabra volts, va en la letra I, va en la letra V, la resistencia va en la letra R y la intensidad de corriente es la que no conozco. Entonces, yo agarro la última fórmula, agarro voltaje, me dice que son 30, agarro resistencia, que son 10 ohms, y 30 entre 10 son 3 amperes. Ok, ¿dudas? No, ninguna. No, ninguna. Ok, muy bien. Ahorita que ya están respondiendo me da mucho gusto. Ya están agarrando confianza y ya están perdiendo el miedo a resolver problemas. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito, que ustedes empiecen a perder el miedo
Porque siempre decimos, cuando escuchamos palabra operaciones, cuando escuchamos la palabra matemáticas, cuando usamos la palabra física, le tenemos mucho miedo, ¿sí? Sí está difícil, pero si lo practicamos, lo hacemos, se facilita mucho más, ¿sí? Demasiado. Yo doy clases de matemáticas a nivel universidad. Igual, me llegan, y de repente tienen mucho temor, tienen mucho miedo, y al final se sorprenden lo que pueden hacer. ¿Sí? Yo siempre he dicho, todo mundo puede resolver matemáticas o física o hacer operaciones si lo practicamos. Entonces, a mí me ha funcionado mucho la manera en que yo les voy explicando, y cuando estén ustedes enfrente de la actividad integradora 2, se van a dar cuenta que está muy sencilla. ¿Sí? Ok, vamos a seguir avanzando. Resuelvan este problema y me dicen cuál es el resultado. Si no lo pueden resolver, no se preocupen. Es la primera vez que ustedes están resolviendo problemas usando la ley de Ohms. Por eso les digo, si no pueden, no se preocupen, no se desesperen. Es la primera vez. En la cuarta semana se van a sorprender lo que son capaces de hacer. ¿Sí? Pero ahorita hagan lo mismo. Ahí están. Yo voy a tener 3 datos. Disculpe, César. ¿Mande? No escuché cuánto les dio. 40 volts. 40. Ok. 40. Ok. Muy bien. Vamos a resolverlo. Exactamente. Ya sabemos que es voltaje porque aquí me dice calcula el voltaje. Entonces, lo que yo no conozco es el voltaje. ¿Sí? Dice, entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente. Por eso les decía, de repente me dice intensidad de corriente y a veces me va a decir corriente. Entonces, cualquiera de las dos cosas que les dé va en la letra I, o me dice 4 amperes. Amperes es la letra I. Y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? La resistencia es de 10 ohms. Entonces yo desconozco la V. La V es la primera fórmula. ¿Sí? Y pongo 4. Y pongo 10. Y esto sería 40 volts. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Disculpe, César. Dime, Mauricio. Una disculpa, es que es el horario en el que me traslado del trabajo a casa y pues por eso no puedo participar mucho. Ok, no, Mauricio, como te decía hace rato, no te preocupes. Sé que hay necesidad, entonces lo único que sí puedes hacer es lo que te decía hace rato, con que mantengas el micrófono apagado y nada más estés observando. Y como quiera, Mauricio, cuando termine la sesión, si al momento de estar haciendo tu actividad tú tienes alguna duda, con toda confianza, mándame un mensaje y yo te voy a ayudar a resolver esa duda, ¿sí? Como les dije, la primera sesión, no están solos, tienen todo mi apoyo, ahí voy a estar al pendiente de ustedes el fin de semana, y nunca va a ser molestia para mí, así que yo los entiendo que entran para ver la sesión, pero sé que a veces, pues no se puede, ¿va? Tenemos que trabajar y todo, ¿sí? Sí, muchas gracias, César. No, de nada. ¿Quién tiene dudas de cómo calcular el voltaje? ¿No? Ok, dense cuenta, me voy a ir a este problema. Este problema es muy similar al de la plancha de Doña Mago, ¿sí? A mí me dice que yo calcule la resistencia. Para calcular la resistencia, yo utilizo, vamos a calcular porque aquí sí.
dense cuenta, le voy a llevar los datos, vamos a calcular resistencia y luego ya, ya les explico el otro problema, ¿sí? Si quieren lo hago de una vez porque ya van a ser las 9 para no tardarme. Dense cuenta, dice, calcula la resistencia, ¿sí? Como me dice que calcule la resistencia no la conozco. Atravesada por una corriente de 5 amperios. Aquí está, la corriente es de 5 amperios y va en la letra I. Y luego me dice con una diferencia de potencial de 11 voltios. En el momento que me dice voltios, pues va en la parte de voltaje, ¿sí? Volts. Entonces yo utilizo la fórmula verde que para encontrar la resistencia es la fórmula que voy a utilizar y me dice que son 11, es 11 volts entre 5 amperes. Entonces, si yo divido 11, entre 5, me va a dar 2.2 ohms. La resistencia se mide en ohms. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular resistencia? No, ninguna. Ok. Dense cuenta de algo. Me voy a ir al problema ese que les mostré. Me dice, me está dando dos datos. Dense cuenta. Me está dando la potencia y me está dando el voltaje y quiere que yo encuentre resistencia. Para calcular la resistencia yo utilizo esta fórmula. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Pero dense cuenta, yo conozco 30, el voltaje es de 30, pero la letra I no la conozco, ¿sí? La letra I es una incógnita. La R es la que quiero encontrar y cuando tengo dos incógnitas no puedo utilizar esta fórmula. Porque primero necesito encontrar I, ¿sí? Es la que yo necesito encontrar. Pero de ese rato, no sé si se acuerdan, que nosotros de esta fórmula, que es de la ley de Watts, esta fórmula es de la ley de Watts, yo pude despejar, yo tengo potencia, tengo voltaje y quiero encontrar la letra I. Aquí está, tengo potencia, tengo voltaje y yo necesito encontrar la letra I. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. 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 Y nos quedó esta fórmula que ya la usamos de hace rato. ¿Sí se acuerdan? Igual a P por V. Esta fórmula ya la usamos. Y dense cuenta de algo. Entonces son... Lo voy a poner aquí para que vean. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. Y aquí me dice que la potencia es de 400 watts. ¿Sí? Esta es la potencia, 400 watts. Y me dice que el voltaje es de 30 volts. ¿Cuánto les da la intensidad de corriente? 400 entre 30 me da a mí 13.33 amperes. ¿Sí? Dense cuenta, yo ya encontré la intensidad de corriente y ahora sí ya puedo utilizar la fórmula de la resistencia para encontrar la resistencia. El voltaje es el mismo, el voltaje es 30, ¿sí? Y la intensidad de corriente es la que acabo de encontrar, que es 13.33 amperes. ¿Cuánto les da la resistencia? $2.25. 2.25. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Es correcto, ohms, ¿sí? Entonces aquí va a ser ohms. Eso es lo que van a hacer ustedes para el punto 2, ¿sí?
vamos a hacer vamos a hacer una combinación de la ley de Watts y la ley de Ohms. Alexa, Anabel, Gabriela, Iliana, María, Mauricio, Mayreli, Juliana, ¿dudas? Ninguna. Ninguna. Quedó claro. Ok, dense cuenta de algo. Dense cuenta de algo. Hay otra manera de calcularlo. Cuando exista otra manera de calcularlo, yo se los voy a enseñar. Pero una manera de calcularlo que sea válida, porque a veces no es válido calcularlo de otra forma. Dense cuenta. Tengo los mismos datos. Tengo potencia, que es 400 watts. Tengo voltaje, que es 30 volts. Y me dice que yo voy a encontrar la resistencia. Esta fórmula es de la ley de Watts. Ahorita se las voy a mostrar. Esta ya la usamos. ¿Sí? La intención de dar un repaso primero es para que vean cuáles son las fórmulas que existen. Dense cuenta. Esta fórmula ya la usamos y la utilizamos. Ahorita se lo voy a mostrar para que vean que ya lo usamos. Aquí no. Aquí. Esa es la fórmula que ya utilizamos, que es la fórmula 70, es la fórmula celeste, que es potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Esta fórmula la estoy agarrando de la ley de Watts. Ahí va. Ok. Entonces, esta fórmula es de la ley de Watts. Pero yo quiero encontrar resistencia. Dense cuenta, esta resistencia, esta la voy a dejar aquí para que vean de dónde sale. Y aquí voy a despejar. La resistencia está dividiendo. ¿Cómo lo pasó al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Es correcto, multiplicando. Y lo elimino de aquí. ¿Sí? Y ahora voy a dejar la resistencia. La potencia está multiplicando. ¿Cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Ok? Ahí está. Resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Aquí voy a sustituir el voltaje y el voltaje me dice que son 30 volts al cuadrado. Cuadrado. Y la potencia es 400 watts. Hagan la operación y díganme cuánto les da. Ahí voy. A mí me da 2.25 ohms. ¿Les da lo mismo a ustedes? Sí. Sí. 2.25 ohms, sí. Ok, dense cuenta de algo. Voy a copiar esto de aquí. Lo voy a poner aquí. Aquí lo calculé de una manera diferente. Primero, aquí lo calculé. Dense cuenta. Voy a tratar de meter todo aquí. Esta es la manera correcta. La primera es la manera correcta. Primero calculo I y luego calculo, perdón. Primero calculo la letra I y ya teniendo la letra I, calculo la letra R y me da 2.25 ohms. Pero si lo hago directo con la ley de Watts, si se dan cuenta que llegamos al mismo resultado con los mismos datos. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Aquí sí es válido hacerlo de esa manera. Aquí sí es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la actividad integradora 4 no es válido hacerlo así porque tenemos datos diferentes. Pero para la actividad integradora 2 lo pueden hacer como la primera es, lo voy a quitar de aquí. Lo correcto es así. Primero calculen la intensidad de corriente y luego calculan resistencia. Y con esta fórmula comprueban de que llegaron al resultado correcto. O si no comprueban, no pasa nada. También lo pueden hacer de esta forma. Pero primero háganlo de esta manera. Pero de las dos maneras llegamos al mismo resultado, por lo tanto es válido. Ok. Alexa, Anabel, Gabriela, Iliana, María, Mauricio, Juliana, ¿dudas?
No. No, ninguna. Ninguna. Ok. Mañana voy a estar, en la mañana voy a entrar de manera intermitente, pero después de las 3 de la tarde ya voy a estar al pendiente de ustedes por cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? De ahí voy a estar conectado hasta las 6, 7 de la noche. Después de las 7 de la noche, pues ya descanso. El domingo también voy a estar conectado todo el día hasta las 6 o 7 de la noche. Y ya después de las 6 o 7 de la noche, pues ya descanso. Cualquier duda, por más mínima que sea, con toda confianza me busca, ¿sí? Ahorita voy a subir el video a la pizarra de sesiones y el archivo donde resolvimos los problemas va a estar disponible en el foro novedades para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Si no hay dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy, de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen y seguimos en contacto por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Muchas gracias, muy buena sesión. Que descansen todos. Muchas gracias. Hasta luego, que descansen. Muchas gracias. Ya la última parte no la alcancé a ver porque se me fue la luz, pero la veré en la repetición y ya me pondré al corriente en esta última de ley de Watts. Y cualquier duda, Marilyn, con toda confianza me buscas y, por cualquier duda que tengas para poder apoyarte, ¿sale? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que descanses.